Bueno, vamos a explicar el, el tema siguiente dentro de nuestro diseño del sistema de abastecimiento, y tiene que ver con una parte importante dentro del tramo de conducción. Puede ser dentro del tramo de conducción o dentro del tramo de aducción, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con el bombeo. Entonces, acuérdense que cuando estudiamos el tema de conducción habían zonas donde posiblemente podríamos llegar a necesitar bombeo. O simplemente cuando entregamos de la conducción a la PETAP o al tanque, seguramente podríamos llegar a necesitar también bombeo. Entonces, en ese sentido, pues necesitamos conocer por lo menos las generalidades del bombeo, las partes principales del proceso, algunos tipos de bombas, los más típicos por lo menos, y cómo trabajan o en función a qué se basa todo en qué se basa todo este proceso, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema de conducción desemboca en la parte de bombeo, sería la última parte de lo que es el tema de conducción, antes de entrar al almacenamiento. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta es qué es una bomba. Pues es obviamente una máquina hidráulica, y el punto clave acá es transforma energía, o sea, absorbe un tipo de energía y lo convierte en otro tipo de energía, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver de qué forma, a veces, ahorita lo vamos a ver, pero básicamente recibe un tipo de energía la máquina y lo transforma en otro tipo de energía, ¿de acuerdo? Y entonces, en ese sentido, se aprovecha las propiedades del agua, y es que si estamos hablando de agua, pues obviamente es un fluido y es incompresible. Y al ser incompresible, eso nos genera una mano de ventajas desde el punto de vista de aprovechamiento energético, pues que son bastante evidentes, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, vamos a entenderlo. Entonces, digamos que las máquinas hidráulicas se clasifican de acuerdo con el principio fundamental de su funcionamiento, es decir, si se tiene en cuenta que en toda máquina hay un elemento móvil. De hecho, para que haya transformación de energía es porque algo se está moviendo, ¿cierto? Ya sea se está moviendo o se está presentando una carga, digamos, que está generando movimiento al otro lado, o se está moviendo algo que está haciendo que se mueva el fluido hacia otra parte, etcétera, ¿cierto? Entonces, hay un elemento móvil responsable de la transformación de energía, y se establece la ecuación de energía entre la entrada y la salida de dicho elemento, ¿de acuerdo? De dicho elemento móvil. Entonces, esta sería nuestra ecuación, ¿de acuerdo? Que tiene mucho que ver con las energías de presión, de velocidad, la energía potencial, ¿cierto? Entonces fíjense que acá presión sobre gamma más velocidad cuadrada sobre 2G, cabeza de velocidad, acuérdense, más Z1, más un delta H, que es esa energía extra que se está generando, ¿cierto? O que se está teniendo, pues toda esta suma va a producir otra energía en la otra parte, ¿cierto? En la parte que quiere ser transformada, y es que P2 sobre gamma más B cuadrado sobre 2G más Z2, ¿de acuerdo? Ese va a ser el complemento en esta igualdad. Entonces ese delta H es la energía transformada, es la energía inducida, por así decirlo, dentro del sistema para generar ese movimiento que se necesita. Y delta H, pues despejando de acá, pues vamos a tener esta fórmula, ¿vale? Digamos que esa ecuación en realidad es la primera clasificación de las máquinas hidráulicas en términos de suministro de energía. Entonces, en ese sentido, si delta H es positivo, o sea, si esto es positivo,
¿de acuerdo? Si es positivo, quiere decir que la energía es suministrada al líquido, ¿de acuerdo? O sea, el líquido recibe la energía, ¿de acuerdo? Entonces es el caso típico de las bombas, porque el líquido es impulsado, digamos, y de esa forma, al ser impulsado, llega a otra parte más alta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de generadores. Pero puede estar el caso en el cual ΔH sea negativo. Y si ΔH es negativo, entonces ya no es que se está recibiendo la energía por parte del líquido, o sea no se está recibiendo la energía hacia el líquido, mejor, ¿cierto? Sino que el líquido está generando la energía y la está pasando a otra parte. Es el caso de los motores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de las turbinas, cuando ustedes necesitan que una turbina se mueva, la turbina puede ser movida a través de un fluido, es el caso de las hidroeléctricas, ¿cierto? Entonces acuérdense que en el caso de las hidroeléctricas nosotros tenemos una cabeza de energía y esa cabeza de energía, esa columna de agua atrapado, genera una fuerza, ¿cierto? Hace mover el flujo fuertemente para hacer rotar unas turbinas y las turbinas son las que generan electricidad. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de un ΔH negativo, ¿sí? O sea que la energía es suministrada por el líquido, ¿de acuerdo? Entonces ahí cambia la cosa. Y en el caso particular de las bombas, pues existen tres formas de realizar la restitución de energía. Una a través de la energía de presión, otra a través de la energía cinética y otra a través de la energía potencial. La energía potencial que tiene que ver con diferencias de altitudes. Cuando estamos hablando de energía cinética hablamos del tratamiento de las cabezas de velocidad, ¿de acuerdo? Y cuando estamos hablando de energía de presión, pues diferencia de presiones, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, en cuanto a clasificación de máquinas hidráulicas, vamos a tener unas muy típicas que son las de desplazamiento positivo, y se llaman así porque hacen que un desplazamiento genere puntos positivos, digamos, se generen desplazamientos positivos a partir de un movimiento, y esos desplazamientos positivos generan energía que va a hacer mover el fluido de un punto a otro, ¿de acuerdo? Entonces, su movimiento es generalmente alternativo, aunque pueden ser rotativas, ¿de acuerdo? Un caso típico son el flujo de energía, digamos, producido por bombas de pistón. Entonces, fíjense acá, esta es una bomba de pistón. Entonces, si se fijan, este rotor acá, esto tiene un pistón, ¿de acuerdo? Que va rotando acá, va rotando y va haciendo mover este vástago y va moviendo este cilindro hacia allá y hacia acá, hacia allá y hacia acá. ¿Producto de qué? De ir haciendo rotar esto. Esto va rotando, entonces esto va haciendo que esto se mueva y esto hace mover este cilindro hacia allá y hacia acá, hacia allá y hacia acá. Aquí hay agua, el agua entra, cuando entra abre esta valvulita, pero cuando este cilindro empuja el agua, por efecto de este movimiento, cuando lo empuja, entonces va mandando el agua con fuerza hacia este lado. Y es algo que es cíclico, ¿sí? Entonces, cuando vienes acá, succiona el agua, cuando vuelve otra vez y rota y empuja el agua, va a hacer pasar el agua derecho hacia el otro lado. Es el principio fundamental, pues, de esa bomba trabajando a pistón. ¿Sí lo ven? Entonces, de acá el agua entra cuando este cilindro retrocede, entonces el agua entra, y fíjense cuando ya no va acá, sino que hace este movimiento, esto ya impulsa el disco hacia el frente y el agua que estaba entrando va a salir expulsada hacia acá. ¿De acuerdo? En cuanto a las turbomáquinas, pues su principio siempre es rotativo, simplemente, y son las típicas bombas centrífugas. Entonces eso ya es simplemente inducir en un movimiento rotativo, ¿cierto? Que lo que hace es generar unas presiones bajas en el centro y eso hace que entre el agua y sea impulsada por los rotores hacia el otro lado. Eso lo vamos a explicar un poco más en algunos
videos que les voy a dejar ver en YouTube y que se encuentran en muchas fuentes dentro de videos que hacen los diferentes autores. Y las máquinas gravimétricas, ¿de acuerdo? Dentro de las cuales está el ariete hidráulico, y es simplemente aprovechar la posición, una posición, digamos, una posición ventajosa, por así decirlo. Entonces, ese ariete hidráulico, ¿cómo funciona? Fíjense, básicamente tenemos aquí una altura disponible, ¿sí? Y una altura de impulsión, ¿de acuerdo? Una altura de impulsión y una cabeza disponible, ¿de acuerdo? Entonces, yo necesito llevar el agua de acá a acá. Entonces simplemente aprovecho esta altura, el flujo cae, activa un sistema de válvulas aquí que hace que algún sobrante salga por acá, pero de todas maneras, al caer acá, impulsa de nuevo el flujo hacia aguas abajo, bueno, en este caso hacia aguas arriba, activa la apertura de esta válvula, acá hay una cámara de aire, esta cantidad de agua aquí intenta comprimir el aire, y eso lo que genera es un efecto contrario de impulsión que hace abrir esta válvula y finalmente deja llegar el caudal a esta zona del tanque. ¿De acuerdo? En el momento en el que llega, obviamente que va a haber acá un momento, digamos que se produce, digamos, una depresión de aire y de agua, ¿sí? Que causa el cierre de la válvula R. ¿Listo? Y la apertura de esta válvula. Básicamente de esa forma trabaja, y digamos que es aprovechar simplemente esta altura H. ¿Qué características debe tener este sistema? Esto no debe ser menor a 1 metro, ¿de acuerdo? Y esta altura de impulsión debe estar comprendida entre 6 a 12 veces esta caída H. ¿Vale? Adicionalmente, el caudal que se trabaja está entre los 150 y los 800 litros por minuto, y también se debe cumplir estas características geométricas, básicamente, y es que esta L, ¿sí?, debe ser mayor a más o menos entre 1 y 1.2 veces H, ¿de acuerdo? 5 veces H, ¿sí? O sea, el L debe estar entre 5 veces H y 10 veces H, esta L, respecto a esta H. Y la L también debe estar entre 8 y 75 metros. Esta distancia debe ser entre 8 y 75 metros. ¿Vale? Y de esa forma, digamos que se debe cumplir esta condición, esa formulita. Y esa formulita básicamente lo que nos permite es calcular el caudal elevado, o sea, el caudal que va a llegar acá. Fíjense que acá está el caudal elevado, Q minúscula, debe ser igual al caudal mínimo para operar la bomba, digamos, el caudal mínimo para operar, por H, acuérdense que es H acá, sobre H, que es la altura de impulsión, esta altura de impulsión, por la eficiencia. Y la eficiencia, a su vez, va a tener muchísimo que ver con esa relación de H minúscula sobre H mayúscula, o sea, de esta altura de impulsión sobre esta altura de trabajo o altura de caída. Entonces, cada fabricante tiene sus tablitas de ariete hidráulico, ¿de acuerdo? Y acá está el número de aparatos, el número de estos aparatos que se necesita para poder llegar a subir un caudal determinado, ¿de acuerdo? Entonces acá está los diámetros de tubería, de succión y de impulsión, y está el caudal, digamos, el caudal que necesita de operación la bomba, y el caudal que va a elevar o que va a poder elevar. Esta tabla es clave, digamos, para ese diseño.